Estamos en Aprender a Escuchar Conversaciones para el Cambio y soy su anfitrión Joshua Sparrow del Brazelton Touchpoint Center. Para obtener más información sobre el Brazelton Touchpoint Center y aprender a escuchar, visite brazeltontouchpoints.org y haga clic en Aprenda con nosotros y busque Aprender a Escuchar en la sección Conversaciones. Encontrarán allí también un enlace a nuestro archivo de conversaciones a lo largo de los años. Para obtener más información e inscribirse a más conversaciones y eventos y capacitaciones impartidas por el Brazelton Touchpoint Center, haga clic en el link que aparece en el chat. Para unirse a la red de aprendizaje del Brazelton Touchpoint Center, busque el link que encuentra en el chat. Gracias por estar con nosotros. Hoy aprenderemos de la fertilización in vitro y de cómo ayuda a las personas a convertirse en padres con el doctor Samuel Pang, que es ginecólogo y obstetra certificado, endocrinólogo reproductivo y jefe de reproducción, en la que intervienen más de 2 personas en Boston IVF. En un momento entenderán la importancia de su trabajo. También se unirán a nosotros 2 padres que comentarán con nosotros la historia de cómo el doctor Pang les ayudó a ser padres. Antes, permítanme darles un poco más de información sobre nuestro episodio de hoy. Tenemos casi 700 personas inscritas. Por favor, cuéntenos quiénes son, de dónde se conectan y a qué se dedican a través del chat. Pueden hacerlo en español también. Hoy nuestra muy buena traductora María José Gutiérrez se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, y hará la traducción al español de manera simultánea. Muchísimas gracias, como siempre, María José. Para tener acceso a la traducción, hagan clic en el icono Interpretación en los controles de Zoom. Luego elijan Español y pueden también silenciar el audio original si así lo desean. Muchas gracias a quienes escuchan la versión en español. Por favor, háganos saber en la encuesta de satisfacción o a través del chat si están utilizando este servicio. Para utilizar los subtítulos, por favor, hagan clic en la CC en sus controles y luego mostrar subtítulos y pueden ajustar el tamaño de la letra. Por favor, utilicen el chat si tienen algún comentario o necesitan ayuda técnica. Y las preguntas que tengan para el doctor Pang o nuestros padres invitados, por favor, escríbanlas en la opción preguntas y respuestas. Si quieren recibir un certificado de asistencia para este seminario, por favor, asegúrense de contestar la encuesta de satisfacción que aparecerá en su buscador tan pronto terminemos. Y también les llegará el link a esta encuesta en el correo de respuesta que les enviaremos mañana. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, la Fundación Berkambich Trust, Berkshire Bank y a nuestro equipo de producción del Brazelton Touchpoint Center, Isabela Mantilla, Michael Accardi y Susan Ocasek. Ahora voy a presentarle a nuestros invitados, el doctor Samuel Pang, Larry Galbraith y Brian Barkwell. El doctor Samuel Pang es ginecólogo y obstetra certificado y endocrinólogo reproductivo en Boston IVF. En 1998 se convirtió en uno de los primeros médicos en ofrecer salud reproductiva a la comunidad LGBT y como pionero ha dado lugar a numerosos avances y le valió el prestigioso Premio al Humanismo en Medicina de la Fundación Arnold P. Gold para médicos en 2022. El doctor Pang es conocido y llamado por su meticulosa atención al detalle y su comunicación respetuosa, empática, sensible y compasiva hacia los pacientes, por medio de los cuales genera y se gana su confianza. Brian Barkman es fisioterapeuta y propietario de Work It Out Physical Therapy. Durante 20 años ha ayudado a más de 1,000 residentes de Boston a rehabilitarse del dolor, lesiones o cirugías. Como fundador de su propia clínica de fisioterapia en Boston, Brian se concentra en tratamientos uno a uno en ortopedia antes y después de la cirugía y el tratamiento de músicos. Larry Galbraith es director de gestión de alianzas en Anlam Farmacéutica. Como
profesional experimentado en biotecnología con más de 15 años de experiencia en la industria de la salud, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo clínico y comercialización de numerosas terapias para enfermedades huérfanas raras o prevalentes. Ryan y Brian son los orgullosos padres de dos niños de 4 y 2 años que ambos nacieron por fertilización in vitro y gestación subrogada con la ayuda del Dr. Pang y Boston IBF. Doctor Samuel Pang, Larry y Brian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y comencemos por el principio con usted, doctor Pang. Y por favor, cuéntenos básicamente qué significa la fertilización in vitro, cuándo comenzó. Y yo sé que usted es muy humilde, pero espero que también nos comente sobre su rol como pionero en la fertilización in vitro. Muchísimas gracias, primero que todo, por haberme invitado a participar en este programa y por su amable presentación. Para poder responder su pregunta con respecto a qué es la fertilización in vitro, VIF, y es un proceso mediante el cual se fertilizan óvulos y esperma por fuera del cuerpo humano en un laboratorio, en una bandeja Petri, y se hace la fertilización en el laboratorio y luego el embrión fertilizado se vuelve a colocar dentro del útero de una mujer. Esto comenzó en los años 70 y los pioneros fueron médicos de Inglaterra, los pioneros de la FIB. Ellos intentaron hacer estos procedimientos en muchísimas mujeres y no tuvieron éxito y finalmente lograron tener éxito en julio 25, el 25 de julio de 1978, y nació el primer niño, Louis Brown, y desde ese momento ha habido probablemente 14 millones de niños en el mundo que han nacido como resultado de la fertilización in vitro. Esta fue la última cifra que conocí, aunque puede ser incluso mayor. Así que comenzó fundamentalmente para ayudarles a las parejas que tenían infertilidad por bloqueo de las trompas de falopio y las mujeres no podían fertilizarse y la única forma de solucionarlo era a través de la fertilización in vitro. Y a medida que la tecnología se hizo disponible, se empezó a utilizar por otras razones de infertilidad, como por ejemplo si había problemas con los espermas o si había una infertilidad que no tenía explicación médica, y también para tratamientos con mujeres que tenían ya una edad avanzada y que no podían producir óvulos que pudieran llevarlas a quedar embarazadas. Y así fue como se empezó con el concepto de utilizar óvulos donados en estos procedimientos. Así que esa es más o menos la evolución que ha tenido la FIB hasta ese momento. En términos de mi participación, yo me gradué de la Facultad de Medicina en 1983, que fue muy poco después de que se inventara la fertilización in vitro, y el primer niño que nació por este método en los Estados Unidos fue en diciembre de 1981, de manera que durante mi residencia en ginecología y obstetricia, aprendí de la fertilización in vitro y entonces solicité
solicité una beca y la obtuve en Los Ángeles, en California. Y entonces en el 89 y 90 estuve haciendo mis estudios como becario y luego trabajé 3 años en la universidad local antes de trasladarme a Boston en 1993 cuando empecé mi consultorio aquí en Boston y he estado trabajando desde entonces. Este es un resumen de mi trayectoria en términos de mi experiencia en fertilización in vitro. A comienzos de los 90 fui uno de los primeros médicos que empezaron a hacer este tipo de procedimientos y fui pionero básicamente con la comunidad LGBTI cuando empecé a atender miembros de esta comunidad y que realmente comenzó más o menos en 1992. Conocí a una pareja gay de hombres que querían tener un bebé teniendo un vientre subrogado y les dije teoría en ese momento les dije cómo era la teoría, pero yo no pude ayudarlos en ese momento porque el programa en el que yo estaba participando era muy extremos y no se trataba ni siquiera a una pareja heterosexual que no estuviera casada. Entonces no iban a atender a esta pareja y ellos siguieron buscando otros programas en Los Ángeles y tuvieron 3 niños a través de la fertilización in vitro y la gestación subrogada. Y creo que en el 96 o 97 tuvieron sus hijos. Yo mismo eh, atendí en 1998 por otra pareja gay y creo que sus hijos ya se graduaron incluso de la universidad. Y desde entonces he tratado a muchísimas parejas gays para ayudarles. Antes de esto, yo también trataba a lesbianas a las que se les hacía inseminación intrauterina. Y hace unos 12 años empecé a tratar personas transgénero que querían tener hijos, bien sea a través de la inseminación intrauterina IUI en inglés. Es la inseminación intrauterina en la que inyectamos esperma del donante en el útero del receptor. Y como les estaba diciendo, traté a lesbianas desde el comienzo de la década de los 90 con inseminación intrauterina y creo que en el año 2012 tuve la primera paciente trans, una mujer que congeló sus óvulos y luego también traté a un hombre transgénero que tuvo 2 niños. Entonces, este es un gran resumen de mi contacto con la comunidad LGBTI. Bueno, creo que no hablaste del caso de aquellas mujeres que han recibido tratamiento contra el cáncer antes de quedar embarazadas y dar a luz. ¿Nos puedes hablar un poco de las tecnologías reproductivas para este tipo de casos? Sí, esta tecnología reproductiva básicamente tiene una gran cantidad de personas a las que podemos tratar. Y lo que no he mencionado todavía y lo que acabas de mencionar son aquellas personas que han recibido tratamiento contra el cáncer. Históricamente, aquellas personas que sufren de cáncer en los testículos o en los senos
Lo que hacíamos inmediatamente era em, congelar los embriones ya fertilizados y ahora podemos congelar los óvulos en lugar de congelar los embriones y también podemos tratar personas que son portadoras de enfermedades genéticas o que las sufren ellos mismos. Por ejemplo, si los dos padres tienen este tipo de enfermedades, por ejemplo, atrofia muscular espinal, son algunos ejemplos comunes o algunas enfermedades genéticas que están en receso. También podemos hacerle pruebas genéticas a los embriones y no transferir estos embriones a la madre. Y luego también hay otras enfermedades como la enfermedad de Huntington y hay mujeres que son portadoras de los genes de cáncer de seno y podemos entonces evaluar los embriones para no transferir estas enfermedades genéticas a las siguientes generaciones, especialmente cuando son las enfermedades como la de Duchenne. Para darles un ejemplo, de algunas enfermedades genéticas en las que las mujeres son recesivas y entonces con estas tecnologías podemos evitar que las mujeres tengan hijos que sufran estas enfermedades. Así que para los padres que se están preguntando si deben tener o no hijos porque les da angustia transmitir este tipo de condiciones, ustedes les ayudan a tomar esta decisión y buscar la forma por lo menos en algunos casos, poder ser padres de hijos que ya no van a cargar el género, perdón, el gen que podría transmitirles estas enfermedades. Sí, siempre que este gen se pueda identificar, nosotros podemos ayudarles. Hay algunas enfermedades genéticas en las que el gen todavía no ha sido identificado o no se ha identificado el gen específico responsable por esta enfermedad genética, pero sí sabemos que se transmite por genética. En esos escenarios no podemos ayudar porque no hemos identificado el gen específico y seguro están ya trabajando en esto. Y en el contexto del cáncer, por favor, corrígeme si estoy equivocado que el tema era que los tratamientos contra el cáncer pueden interferir con la fertilidad o tener impactos negativos sobre los óvulos. Sí, con frecuencia la quimioterapia o la radioterapia para los pacientes que sufren cáncer puede dañar el potencial de fertilidad y la función de los ovarios o de los testículos para aquellos hombres que han sufrido de cáncer, puede ser leucemia, linfoma o algún otro tipo de cáncer. Y una de las cosas que pueden hacer es llevar el esperma a un banco antes de empezar la quimioterapia y la radiación. Y para las mujeres, lo que podemos hacer es congelar los óvulos inmediatamente. Históricamente, antes teníamos que utilizar la fertilización in vitro, generar embriones y luego congelar los embriones. Y si las mujeres tenían pareja, entonces podíamos congelar los embriones con el esperma de su pareja, pero con las madres solteras tendríamos que utilizar el esperma donado de un banco y esto no era el ideal, era una oportunidad para tener embriones en un banco, pero en los casos en los que se sobrevivía al cáncer,
Entonces, si la mujer sobrevive al cáncer y luego tiene una pareja, los embriones tendrían otro padre genético, pero ahora lo que hacemos es congelar óvulos no fertilizados, así que estamos en un escenario diferente. Es algo muy bello ayudar a las personas que no saben si van a poder sobrevivir y poder tener la esperanza de una siguiente generación, imaginarse la forma de poder ser padres. Y considero que aquí es el momento en el que quiero hablar con Larry y Brian para escuchar cómo fue la trayectoria para convertirse en padres. Podemos incluso retroceder a sus momentos en sus vidas cuando ustedes ni siquiera pensaban en ser padres. Sí, bueno, primero que queremos dar las gracias por invitarnos a participar en este evento. Estamos muy contentos de compartir nuestra trayectoria con todos. Creo que nuestra trayectoria comenzó en el año 2011 y fue nuestra primera cita. Larry me dijo que a él le interesaba tener hijos y fue como una sorpresa para mí porque nos acabábamos de conocer y porque yo no lo tenía en el panorama para mí, pero fue algo que a lo que estuve abierta. Y entonces nos dicen que hay que hablar de esto pronto en la relación, pero bueno, cuando salí del closet, cuando tenía 20 años, yo siempre supuse que los hijos no iban a estar en mi vida por ser gay. Así lo quisiera, sabía que no los iba a tener, pero entonces hubo un fin de semana que nos fuimos a visitar a la familia y entonces encontramos un panfleto sobre la gestación subrogada. Y entonces alguien dijo, ¿quién puso esto aquí? Y resultó que su padre lo había puesto ahí para nosotros. Y entonces nos dijo, yo creo que eh, puede interesarles. Fue una forma muy sutil de pedir nietos. Así que en el 2013 nos casamos y empezamos a hablar con otros amigos que habían adoptado o habían utilizado la fertilización in vitro y nosotros encontramos una donante maravillosa y conocimos al doctor Pang y nosotros teníamos algunos requerimientos. Nosotros somos de Boston y queríamos que ella estuviera no más allá de una hora y nosotros queríamos ir a las citas con ellas y ver cómo iba avanzando este trayecto. Entonces, nuestro hijo nació antecitos de la pandemia, a finales del 2019, y nuestra hija nació 2 años después a través de la misma es subrogada y somos ahora muy orgullosos padres de un niño de 4 y una niña de 2 que son perfectamente normales. Bueno, hay algunas partes que son bastante complicadas y una es el momento antes de darse cuenta de que esto puede ser parte del futuro cuando habían pensado que ya no iba a poder ser posible. ¿Cómo fue para ustedes estar allí? Y la otra parte muy difícil es la decisión de adoptar en contraposición a la fertilización in vitro. Y seguramente escucharon muchas cosas a favor y en contra. Bueno, por lo menos para mí, se ha hecho mucho progreso en las últimas 2 décadas. Cuando yo tenía 20 años, yo simplemente suponía que de pronto iba a conocer a alguien o de pronto me iba a quedar soltero de por vida y para mí los niños no estaban en el panorama. No sé si esto fue lo mismo para ti. Bueno, yo no lo había pensado y creo cuando uno va a tomar la decisión de adoptar o de hacer la fertilización in vitro y la subrogación, entonces
para mí fue como el sentir esa necesidad, ese deseo de tener esa conexión adicional. Y tenemos amigos que sintieron exactamente lo contrario y que quieren adoptar por otras razones. Bueno, nosotros hablamos con varias personas que ya habían pasado por adopción o por fertilización in vitro y gestación subrogada, y ambas tienen pros y contras. Y una eh, pareja en particular había pasado por 3 procesos de adopción sin éxito. Entonces luego intentaron la fertilización in vitro y la gestación subrogada. Y nosotros elegimos esta opción porque nos parecía más segura. Obviamente hay retos y obstáculos en todo este camino, pero fue simplemente la decisión personal que tomamos. Aquí estamos en un área donde no juzgamos, y nosotros en nuestro centro apoyamos a las personas a que no se juzguen a sí mismas. Y entonces yo creo que en el proceso de tomar la decisión probablemente tuvieron que enfrentar juicios. Bueno, sí, claro, recibimos críticas por utilizar la fertilización in vitro y la gestación subrogada, pero también hubo mucho apoyo, especialmente de nuestras familias que estaban muy emocionadas de este proceso. Estamos hablando de mi padre que nos dio este panfleto, y mi madre es descendiente italiana y quería una familia grande, y estaban muy contentos con este proceso. Bueno, y aquellas personas que estaban cuestionando nuestra decisión después de ver el trayecto que pasamos, cambiaron, y hablan abiertamente y dicen, ya no me siento como lo sentía antes, ahora veo a tu familia y entiendo perfectamente por qué tomaron esta decisión. Hablo. Háblanos un poco de los obstáculos que mencionaste hace un momento. Supongo que al comienzo había una gran cantidad de incertidumbre, cosas que no se sabían. Si puedes hablarnos un poco de estos retos desde el comienzo del proceso y cómo fue que el doctor Pang les pudo ayudar a superar estos obstáculos, lo que él hizo, lo que dijo, porque otra cosa que tratamos de hacer en nuestro centro es que las personas piensen que podemos esperar de los profesionales de la salud. Creo que para nosotros el doctor Pang es un emblema de el buen servicio que se puede prestar desde nuestra profesión. Bueno, el doctor Pang fue alguien que nos refirió un cliente mío de fisioterapia que había pasado por el proceso, y él estaba hablando muy bien del doctor Pang y nos dijo que él había tenido una experiencia similar, así que para nosotros esto fue muy importante y empezamos a ver al doctor Pang, y creo que la base que nos dieron es que esta iba a ser una trayectoria hermosa, pero no iba a ser fácil. Nos dijeron que iba a ser larga, que podía haber obstáculos, y nos prepararon para todos estos obstáculos. Y el doctor Pang nos dio ejemplos de lo que podía suceder. Obviamente la lista no era exhaustiva, y hablamos también con otras parejas que habían pasado por lo mismo. Hay algunos retos parecidos, hay algunos distintos, y creo que el doctor Pang puede asegurar que cada trayectoria es diferente, y lo único que es cierto es que va a haber retos y obstáculos durante el camino, y él sí nos preparó para todo esto y nos orientó hacia el éxito, y nos sentíamos muy bien preparados desde el principio. Era una conversación de 3 vías, incluso con nuestra subrogada, y entonces el doctor Pang, por ejemplo, nos hizo una cita con un psicólogo y con nuestra
subrogada para que todos entendiéramos cuáles eran las decisiones que había que tomar, los obstáculos que podíamos encontrar para que todos estuviéramos en la misma página y especialmente con la subrogación es fundamental tener esta confianza de base con la persona con la que se está trabajando, con esta mujer maravillosa y para nosotros esto nos puso en el buen camino. Ella, nuestra subrogada, no nos ayudó solo con un embarazo, sino con dos. Entonces nos consideramos muy, muy afortunados por esto. Así que, doctor Pang, ¿podría usted mencionarnos un par de sorpresas que puedan surgir para que las personas tengan la idea de ciertas cosas a las que se trata de preparar a las personas o cosas que usted inicialmente no mencione y que les ayude a superar? Bueno, hay muchísimas, pero voy a mencionar algunas. Una puede ser la sorpresa del desarrollo de los embriones o las tasas de fertilización, porque algunas veces los óvulos no están fertilizados o hay embriones que no podemos utilizar. Esta es una de las posibles sorpresas que podemos encontrar. Claro que no todos los embriones que transferimos va a culminar su embarazo con éxito. Algunas veces sí hay embarazos, algunas veces hay abortos durante el proceso, que puede ser otra sorpresa. Entonces, estos son unos pocos ejemplos de cosas que pueden suceder, cosas que no esperamos que sucedan, pero que sí suceden. También hemos visto situaciones en las que se tiene una donante de óvulos y algo sucede y entonces no se puede utilizar este óvulo. Y también tuve una situación en la que la subrogada o la donante del óvulo cuando ya estaba listo, dijo, ay, yo voy a tener que cancelar porque estoy embarazada o ellos deciden tener sus propios hijos o dan o le dan o le ponen fin al embarazo para poder ser donantes de el óvulo o poder ser subrogadas y este tipo de sorpresas ocurren en simplemente la vida. Hay cosas que tú hagas deliberadamente para ayudarle a las personas a superar estos altos y bajos para que nosotros podamos aprender a cómo generar esta confianza en nuestros pacientes, como lo hiciste con Brian y Larry. Bueno, como se mencionó anteriormente, mi esposo y yo también pasamos por este proceso. Tenemos dos hijos que tienen 19 y 15 y nuestra trayectoria estuvo llena de sorpresas también. Entonces tengo gran cantidad de empatía con mis pacientes que están en este camino porque sé que hay cosas que pueden suceder inesperadamente y son cosas que nos desilusionan y que parece como si el camino no fuera a lograrse, pero lo que hacemos es volvernos a montar al caballo y seguir avanzando. Ay, bueno, ya estás con tus hijos en la adolescencia y casi adultos, y Larry y Brian están en un camino más pequeño, en un camino, están mucho más atrás. Dos, cuatro. Ahí podemos tener un segundo episodio de esta conversación porque habrá muchas más cosas que vendrán y que sucederán con los hijos. Bueno, con los niños de 2 y 4, sabemos que ya tienen una gran cantidad de cosas en la mente. Cuéntenos sobre el tipo de preguntas que pueden hacer o las preguntas para las que ustedes se están preparando para el momento cuando lleguen a
preguntarles sobre todo este proceso y que, de dónde vienen ellos, cómo fueron concebidos. Bueno, nosotros queríamos ser muy transparentes y honestos con nuestros niños. Nosotros vimos este proceso como algo maravilloso y especial, algo único. Y nosotros queremos que estén orgullosos de este proceso y queremos que conozcan a todas aquellas personas que participaron en el proceso. Para nosotros es importante que ellos algún día conozcan a su subrogada o a la donante del óvulo si ellas lo quisieran. Probablemente creo que eso es lo más importante para nosotros. Bueno, hemos tenido estas conversaciones con todas aquellas personas involucradas para preguntarles si están abiertos a hacerlo y la respuesta fue que sí. Y nosotros queremos que nuestros niños sepan que hubo un gran grupo de personas que nos ayudaron a que ellos llegaran a nosotros y esto realmente muestra lo mucho que queríamos tener una familia, lo mucho que queríamos tenerlos a ellos. Bueno, ustedes pueden inspirar a muchas personas y hay una capacidad para la gratitud hacia el doctor Pang y a su grupo de personas. Creo que es parte de la forma como que ustedes están abordando las preguntas que los niños pueden hacerles más adelante. El hecho de que ustedes les den esta mentalidad de esperanza y de agradecimiento. Lo que estoy escuchando es que esto va a ser fundamental para las respuestas que les van a dar a sus preguntas. Bueno, y me pregunto, cuando los amiguitos empiecen a hacer preguntas o los padres de los amiguitos empiecen a hacer personas, son cosas que ya están escuchando o amigos que les estén diciendo, puede llegarles a pasar esto o aquello. Bueno, creo que con respecto al proceso, a la gente le genera curiosidad. Creo que no proactivamente vamos a hablar sobre este tema a las personas, pero si alguien nos hace una pregunta, la conversación es bienvenida. Y todas las preguntas son buenas desde mi punto de vista porque esto quiere decir que las personas quieren aprender sobre este proceso y para nosotros se convierte en un momento de enseñanza. No creo que nosotros nos viéramos como representantes de este proceso, pero en algún momento nos dimos cuenta que estaba sucediendo de manera natural y creo que los dos estamos contentos de desempeñar ese papel. Bueno, nuestro enfoque hacia nuestros niños y a las preguntas de los demás, somos abiertos y transparentes a estas preguntas. Vemos la curiosidad de las personas como su voluntad de aprender sobre nuestra familia y cómo la formamos. Y entonces nosotros también participamos en muchos foros en redes sociales y hay algunas personas a las que no les gusta que les hagan estas preguntas y a nosotros no nos avergüenza contestar estas preguntas, a otras personas sí. Nosotros somos muy, muy directos de la forma como nacieron nuestros hijos y cuando explicamos cómo fue la trayectoria para tener a estos niños, las personas se alegran muchísimo por nosotros, las emociona mucho. Y entonces esto se lleva nuevamente a la decisión sobre adopción o la fertilización in vitro. Y lo que ellos ven es una familia feliz. Y creo que antes de que los niños nacieran, entonces probablemente tenían algunas preocupaciones de cómo los iban a ver sus compañeros, pero ahora Hanson tiene 4 años y es un niño muy confiado, muy seguro de sí mismo y todos sus maestros nos dicen que tiene cualidades de líder y creo que todo esto nos hace no preocuparnos tanto y nos da un sentido de seguridad. Sí, un sentido de seguridad. Bueno, y esa pregunta que ustedes mencionaron antes de quién es el padre biológico es un proceso para que ustedes pudieran
llegar a esta mentalidad abierta o siempre han sido hacia abiertos? Bueno, desde el principio con nuestras familias cuando dijimos que íbamos a hacer la gestación subrogada. Entonces nos preguntaron quién va a ser el padre biológico, quién va a ser el primero y dentro de nuestras familias ya tenemos este sentimiento de confianza. Entonces nos sentíamos bien contestando este tipo de preguntas desde el principio. Y luego las preguntas vinieron de nuestros amigos o de extraños en la calle, pero nosotros consideramos que es interés genuino de las personas de cómo tuvimos a estos niños y finalmente vemos que ellos se ponen felices de ver este par de niños con padres que los quieren mucho. Bueno, cuando ustedes están hablando de su círculo interno de apoyo y que les han ayudado a estar donde se encuentran para estar abiertos a escuchar estas preguntas y responder de manera positiva e instructiva, entonces yo espero que este momento que tenemos juntos también sea parte de un proceso de instrucción con otros. Y creo que hay una pregunta para el doctor Pang, de un asistente anónimo que escribe. ¿Puede hablarnos de las dificultades de las mujeres que puedan tener comillas, eh, cumplir los requisitos para poder quedar embarazadas? Bueno, creo que se sale un poco del tema, pero quiero obviamente honrar esta pregunta. Sí, hay ciertas clínicas que quieren asegurar unas estadísticas de éxito bastante buenas, entonces tienen criterios muy estrictos del tipo de pacientes que aceptan para que reciban tratamiento. Este es un fenómeno que es cierto. En Boston IBF nosotros no tenemos estos criterios. Los criterios que tenemos en esta línea por cuestiones de seguridad, entonces miramos la condición de salud de las pacientes, porque puede haber momentos en los que puede no ser segura la fertilización in vitro. Y entonces allí decimos, no podemos hacer esto. Por ejemplo, mujeres obesas, porque pueden tener complicaciones con la anestesia. Y como nosotros funcionamos como una clínica ambulatoria, realmente no podemos correr el riesgo de tener a alguien que se nos complique durante el proceso de la anestesia. Sabemos cuáles son los factores de riesgo y allí es cuando tenemos que decir, no podemos hacer este procedimiento por razones médicas. Tenemos un comentario de una madre soltera, porque lo que siento es que no va a haber el legado genético de mi padre. No hay quien lo eh, pase y entonces esto me da un sentimiento de vacío, nos dice una de nuestras asistentes. Y entonces queremos llevar nuestra conversación hacia cómo sería no tener la fertilización in vitro, porque sabemos que en este momento está bajo amenaza, estas tecnologías reproductivas están bajo amenaza. ¿Cómo sería entonces nuestro mundo si no tuviéramos este derecho y si perdiéramos el acceso a la fertilización in vitro? Esta pregunta es para usted, doctor Pang. Sí, para poder entender cómo sería la vida sin la fertilización in vitro,
tendríamos que ir a antes de 1978, cuando se hizo la primera fertilización in vitro con éxito. Y en esos días, aquellas parejas que eran infértiles tenían muy pocas opciones de tratamientos médicos que pudieran tener éxito. Muchos de ellos, por ejemplo, la madre de Louise Brown, eh, no podía quedar embarazada porque no tenía trompas de falopio. La única forma que ella habría podido tener hijos sería a través de la adopción. Y si damos otro ejemplo de hombres que tienen problemas severos con su esperma y no pueden embarazar a sus parejas de la forma normal, tendrían que utilizar esperma de un donante para poder tener hijos. O las mujeres que tienen enfermedades genéticas, no podríamos ayudarlas a elegir los embriones que no le transmitan esta enfermedad genética a las generaciones siguientes, y tendrían que utilizar óvulos donados, y tampoco podríamos utilizarlos si no existiera la fertilización in vitro, de manera que realmente limitaría las opciones de las personas. Y muchas personas terminarían adoptando, que claro que es una alternativa para construir una familia, o también pueden vivir sin hijos. Y hay muchas familias o muchas parejas que eran infértiles antes de 1978, simplemente tenían que aceptarlo como un hecho de su vida y seguir adelante. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de ayuda financiera hay disponible para la fertilización en Venia? Bueno, conozco a alguien que obtuvo una segunda hipoteca sobre su casa. Obviamente no es un proceso que yo recomiende para poder hacer este procedimiento. Creo que en este momento hay 17 o 18 estados en los Estados Unidos en los que se pueden cubrir los tratamientos de infertilidad. Algunos cubren la fertilización in vitro y otros no. Hay otros estados que no tienen este mandato. Entonces, las personas tienen que pagar directamente sus tratamientos. Y sí, si no tienen el dinero, entonces se toman una segunda hipoteca, piden un préstamo. Hay también hay empresas médicas que hacen préstamos para tratamientos médicos, y ellos pueden pedirles un crédito a ellos. Y hay otros pacientes que reciben financiación de sus familias o amigos. He tenido muchas parejas gay, de hombres que reciben el dinero de sus padres porque quieren tener nietos. Hay muchas opciones, pero sí sigue siendo un reto complejo, y esperamos que más adelante haya una ley federal para que las aseguradoras cubran este tipo de tratamientos, incluyendo la fertilización in vitro. Bueno, creo que esto nos lleva al punto en el que queremos estar el día de hoy con respecto a cuál es el llamado a la acción que quisieras que todos nosotros hiciéramos. Podemos empezar por Brian y Larry. Bueno, creo que para aquellas personas que están en la industria de la salud, que están em, trabajando con familias, esperamos que al escuchar nuestra historia, y si se encuentran en una familia como esta, puedan entender lo mucho
que queríamos tener una familia, tener hijos y los pasos que tuvimos que tomar para poderlo lograr. Desde nuestra perspectiva, esperamos que esto lo puedan aplicar a sus propios pacientes y clientes y aquellas personas con las que ustedes se encuentren también fuera del trabajo. Sí, creo que no lo hubiera podido decir mejor. Muchas gracias. Y el doctor Pang, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su llamada a la acción para nosotros como profesionales de la salud y cómo podemos participar de este movimiento? Bueno, anteriormente habías mencionado que hay muchas amenazas contra la fertilización in vitro, eh, con, por lo que decidió recientemente la Corte Suprema y esto nos está llevando a que la fertilización in vitro esté en riesgo por la decisión Dobbs, pero incluso antes en muchos estados ha habido esfuerzos individuales para darles personalidad a los embriones y esto también pondría en riesgo la fertilización in vitro. De manera que yo creo que las personas deberían hacer acciones de incidencia con sus legisladores locales y federales para que se pueda proteger la fertilización in vitro de manera que podamos seguir practicándola y ayudándole a las familias a construirse, para que las familias puedan construirse a partir de la fertilización in vitro. Bueno, ¿qué tan preocupado o qué tan esperanzado está? ¿Considera que vamos a dar pasos hacia atrás o vamos a seguir avanzando? Bueno, yo realmente espero que pudiéramos estar en una situación en la que no regresemos a antes de 1978. Queremos seguir avanzando y queremos que la fertilización in vitro sea algo a lo que tengan acceso todas las personas, incluyendo los miembros de la comunidad LGBTI, incluso aquellas personas que no estén cubiertas por un seguro. Queremos seguir avanzando, no queremos retroceder a no tener disponible la fertilización in vitro o a que sea prohibida por ley. No queremos regresar a antes de 1978. No queremos retroceder, queremos seguir avanzando. Bueno, y a medida que seguimos avanzando, espero que podamos celebrar otro cumpleaños con ustedes. Y mientras tanto, eh, ¿tienen algunas palabras de despedida de Larry, de Brian? Bueno, creo que a nosotros nos da mucho solaz ver los cambios que han sucedido en los últimos 20 años y haberlos vividos. Y nuestro hijo, por ejemplo, nuestro hijo está con padres que son padres solteros o que tienen padres del mismo género o que están siendo creados por sus abuelos. Bueno, yo no sé cómo hubiera sido el impacto para mí haber tenido compañeros que tuvieran padres que fueran del mismo género y entonces me gusta mucho el progreso y queremos seguir avanzando. Y también estamos muy agradecidos con el doctor Pan y su equipo por habernos ayudado y esperamos que esta oportunidad la tengan muchas otras personas y que siga existiendo como alternativa. Bueno, nosotros estamos muy, muy agradecidos con Larry, Brian y con el doctor Pang por haber compartido sus historias y su trabajo con nosotros el día de hoy y por todo lo que ustedes hacen. También les agradecemos a todos los que se han unido a nosotros y aquellas personas que escucharán nuestra versión
en YouTube y por todo lo que hacen por los niños y por todos los tipos de familias. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a nuestro primer episodio de Aprender a Escuchar en este otoño de 2024 y esperamos tenerlos con nosotros en 23 de octubre para escuchar a Julia Olson, que es eh, directora ejecutiva de una organización espectacular que se llama Our Children's Trust y ella nos explicará su innovadora estrategia jurídica para colaborar con otros profesionales y con los niños para trabajar sobre la crisis climática como un factor que afecta la salud de los niños hoy en día. Muchísimas gracias al doctor Pan y a todos ustedes por todo lo que hacen por los niños y sus familias. Ha sido un placer. Gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias y gracias a todas aquellas personas